Hola a todos. Bienvenidos a Lo que va 51. Hoy nos metemos en las aguas de Japón. Hoy contaremos... Hay quienes dicen que un avistamiento ovni, un encuentro ovni o una leyenda. Lo que sí está claro es que es una historia espectacular. Es una historia que os va a sorprender. Y para eso tenemos que ir de viaje mental. Nos tenemos que remontar al año 1803. Japón. Según cuenta esta leyenda o no tan leyenda, unos pescadores fueron sorprendidos el 22 de febrero de 1803 por una embarcación que apareció de pronto a orillas de la costa oriental de Japón. Nunca habían visto algo ni remotamente parecido en todos los años que llevaban dedicados a la pesca. Una especie de barco en forma de disco de unos 3 metros de diámetro por 5 metros de diámetro. Era un objeto muy pequeño. La parte superior estaba cubierta por bloques de cristales con destellos rubíes y la base exhibía lo que parecían unas placas separadas de metal con formas de triángulos alargados. Así se le llamó a este objeto. Se le puso el mote de Utsuro-bune, que significa barco hueco. Barco hueco, que era el nombre que le pusieron porque es lo que ellos se imaginaron que era. No se imaginaban que era un ovni, un objeto volador, un objeto de otro tiempo, alguna civilización extraña. Lo vieron y pensaron, barco hueco, con la mentalidad que ahora está de 1803. ¿Pero qué era ese raro platillo que flotaba en el mar? ¿Había alguien dentro? Eso se preguntaron extrañados estos pescadores, estas personas de mar. Imaginaos con lo que pescaban los barcos que llevaban en 1803. Y es que para despejar todas esas dudas, para dar una explicación a lo que estaban viendo, estos hombres juntaron fuerzas y cogieron la extraña nave y la pusieron en la arena. Lo primero que hicieron fue mirar a través de las ventanas. Descubrieron una serie de signos o escrituras incomprensibles para ellos, pero también confirmaron que la embarcación no era hueca y no venía sola. La ocupaba una mujer de cabellos rojizos y tez pálida. Llevaba una indumentaria que no era familiar para la gente local y tampoco entendían lo que la misteriosa mujer les intentaba explicar, ya que se ve que hablaba en otra lengua incomprensible para ellos. Lo único que era claro es que llevaba una caja, una pequeña caja de madera, que la protegía con nerviosismo y que no pertenecía esa forma, ni esa madera, ni esa caja, ese tipo de caja, a los pueblos de esa zona, sino que dijeron que esa caja debía pertenecer a otras tierras. La situación fue muy confusa para los pescadores, para los habitantes de la costa que se acercaron a ver el extraño artefacto y la extraña mujer, pero la historia no quedó allí y a lo largo de los años se han ido proponiendo distintas teorías sobre ese misterioso encuentro. En un libro llamado Iyoryuyu Kishu,
o Diario de los náufragos, se intentó explicar una de esas teorías. Una de ellas sugiere que el Utsurobune o la Utsurobune pudo haberse tratado de un OSNI. OSNI significa objeto submarino no identificado, y que la mujer de cabellos rojizos y que hablaba una lengua extraña podía ser alienígena. En cambio, hay gente que pensó que eso no era un avistamiento, un encuentro ovni, sino que este relato sería producto de una combinación de realidad con fantasía. Ambos elementos es verdad que están muy presentes en todas las leyendas tradicionales japonesas. Siempre se habla y se mezclan conceptos, se mezclan cosas que pueden ser reales con cosas que no. Por eso he dicho al principio que yo creo que esto puede ser una especie de leyenda o puede ser realidad, o las dos cosas juntas. Es posible que lo explicaran de esa forma y que esa extraña mujer fuera una visita de una náufraga europea a tierras japonesas. Los japoneses en ese periodo vivían casi aislados de otras razas. Por lo tanto, los rasgos físicos de esa misteriosa mujer se alejaban mucho de lo que era común en esa época. En cuanto a dimensiones de la nave y esa sospechosa cajita de madera, los historiadores creen que una vieja costumbre rusa puede resolver el misterio. En los pueblos de las zonas más orientales de Rusia, las mujeres que cometían infidelidad debían ser expulsadas en un navío diminuto, con el fin de que sufrieran una muerte lenta a la deriva. Para eso había un castigo que, aparte de dejarlas a la deriva, les acompañaba la cabeza de su amante depositada en una caja de madera. Como veis, es bastante posible que, según los historiadores, sea eso, pero lo extraño es cómo estaba construido esos rubíes, esos metales, esos cristales. Eso es lo más extraño, y por eso mucha gente dice que no era ninguna cosa rusa, sino que seguramente era una especie de extraterrestre extraño. A partir de los papeles que hicieron, la descripción, se empezaron a reproducir las imágenes del objeto. En las ilustraciones siempre se dibuja una mujer extraña hablando de un idioma extraño, se escriben caracteres extraños, y al final, con todos estos cientos de años que han pasado, se han encontrado distintos documentos, unos 12 en total, que detallan exactamente el mismo incidente. Sí que los estilos de narrar la historia son distintos, los dibujos son un poco distintos, pero se han encontrado 12 documentos que hablan de lo mismo. Bueno, si fuera una leyenda, si alguien se inventó esta historia, ¿cómo puedo imaginar el autor japonés de estos documentos esta especie de platillo volante? ¿De dónde pudo haber sacado las referencias de una especie de platillo cuando en esa época, que se sepa, no había platillos volantes ni se habían visto? Esto es muy extraño porque en todos los dibujos se puede ver esta especie de nave redonda con ventanas, luces, y en todas es la misma forma. Después ya lo de la mujer, después ya es verdad que a lo mejor se ha podido añadir algo, pero que esos pescadores, esa gente de mar, vio este extraño objeto en el mar, de eso parece no hay duda.
Es una leyenda ovni. Esta leyenda se escribió en distintos textos también, en distintos libros. Y ahí se quedó la historia. Ahí se quedó esta leyenda japonesa, que muchos dicen que seguramente fue verdad. Seguramente algo llegó a las costas de Japón, algo hizo que esa gente contara esta historia y se escribiera esta historia. Y hoy en día, este misterio basado en hechos reales, aún sigue siendo muy, muy contada, muy, muy reproducida en Japón. Y es que lo más extraño de todo esto es que los primeros ovnis aparecieron en los medios en 1947. Se le llamó el llamado incidente Arnold, Kenneth Arnold, del que he hablado ya en el 451. Y por eso es muy extraño que pudiera alguien inventarse una historia escribiendo o contando o dibujando un platillo volante en el 1803. Pero es que en esa época se dieron en muchas partes del país avistamientos similares al llamado Utsurobune. Este objeto principal de investigación sale en documentos, como he dicho, en unos 12 documentos antiguos, y hay escritos, hay recopilados muchos más avistamientos de estos tipos de objetos que llegaban a la deriva, a Japón, a las costas de Japón o a otros países. A otros países de justo esa zona. ¿Qué fue? ¿Qué fue este objeto? ¿Quién era esa extraña persona, esa extraña mujer que llevaba en una cajita de madera que no quería dejar para nada a nadie? En el documento se nombran playas reales. No es que hablaran de playas de leyenda o lugares que ya no existen. En estos documentos, que algunos salieron después, que estaban escondidos, no es que los fueran enseñando así a todo el mundo, se fueron encontrando poco a poco. Y es que se nombran playas reales donde llegaron estos objetos. Y todos, lo extraño para que veáis, es que ahora puede ser que se haya adornado, que ya sea parte mito, parte leyenda, pero es que desde 1801 ya hubo gente que escribía, contaba en documentos estos avistamientos, sobre todo, no venían volando, pero sí que aparecían en el mar. Y lo fueron escribiendo, lo fueron guardando, y cuando se han recopilado todo lo que se han encontrado, pues han visto que eran como crónicas en distintos lugares súper alejados de Japón y otros países, eran crónicas que explicaban la misma historia. Y dibujaban, sobre todo, muy importante, los mismos símbolos que había dentro de esa especie de nave, y dibujaban exactamente la misma forma de platillo. Y no es que dibujaran un platillo volante con, digamos, las dos partes iguales. Es que esta especie de barco, en la parte de arriba parecía un platillo volante y la parte de abajo era completamente distinta a lo que era un platillo volante que todos tenemos en la imaginación. Y es lo que me ha llamado la atención, que en todos los dibujos se dibuja exactamente la parte de abajo igual. Si fuera una leyenda, si se lo hubieran inventado, hubieran dibujado un platillo volante, otro hubiera copiado el dibujo. Pero es que en este caso,
Lo extraño es que se dibuja la parte de abajo, que era distinta, en todos los sitios, aunque no hayan tenido contacto o aunque hayan sido países incluso distintos. Hay contradicciones, también está claro, en las playas donde llegaron estos objetos, pero sí que la zona es la misma. Los símbolos también es una cosa muy rara, porque si fuera ruso, si fuera esto que dijeron estos historiadores, que eran mujeres que enviadas en barcos, ¿por qué tendrían estos símbolos extraños? Porque tendrían cristales, porque brillaban, porque tendrían esta especie de rubíes. Yo creo que si enviaban a una mujer y a la cabeza de su amante en un barco, no creo que se gastaran el dinero en forrar dicho barco, dicho artefacto con rubíes. O sea, digo yo. No sería lógico. Pero es que los misterios que rodean al Utsubourne o a los Utsurosbournes no terminan ahí. Existe una teoría según la cual hay cierta similitud con los marcos denominados ranji, letras decorativas que se trazaban alrededor de una imagen, que aparecieron en una época parecida. Y hay gente que cree que existe la posibilidad de que esos símbolos, esas letras extrañas, solo fueran una simple decoración. Letras extraterrestres, dicen otros. Letras de una civilización alienígena que enviaban a gente en ovnis submarinos, en ovnis marinos, a buscar tierras extrañas. Podía ser que enviaran a gente en este tipo de barcos, porque cuadran completamente la forma con la de los ovnis que tenemos todo en la cabeza. ¿Qué eran los Utsurobune? ¿Qué eran estos artefactos llamados hoy en día OSNIs? Objetos submarinos no identificados. ¿Y para qué servían o quién era esa intrigante mujer? ¿Qué pasó? Otra pregunta que me hago. ¿Qué pasó con esa mujer? Es una pregunta que tampoco se explica mucho. Cuando buscas información no se explica mucho. Pero es una historia, la de la mujer, más misteriosa aún, yo creo, que el barco en sí o el ovni en sí. Y es que el barco, el ovni, la cosa esta extraña, tenía cosas peculiares. Aparte de lo que hemos hablado de los, digamos, los símbolos, aparte de la chica, la mujer, que no hay mucha información, este objeto, la mitad superior, estaba lacada en rojo. Las ventanas eran de vidrio. Y estaba, ojo, sellado herméticamente con algo parecido a resina de pino. Tenía el fondo recubierto con placas de bronce o hierro. Y la mujer, de la que hay poca información, abrió una compuerta con una especie de mecanismo, un pestillo oculto. Tenía la tez pálida, cejas de vivo color rojo, vestía con un elegante traje de material extraño y medía 1,5 metros. Dentro no encontraron nada mal, aparte de la cajita de la que hemos hablado. Y los aldeanos discutieron en el pueblo qué hacer con la muchacha,
Un anciano dijo que quizás fuera la princesa de un lejano reino y, como castigo, un rey lo mandó a decapitar al amante y guardó su cabeza en esa caja. Justamente es lo que pensaron los aldeanos, es lo que concuerda con los historiadores modernos que contaban que en Rusia se hacía exactamente esto, que es lo que intuyeron o pensaron esos aldeanos japoneses. Finalmente se dice en algunos escritos que se decidió devolver a la forastera en su nave al mar. Y la joven volvió otra vez a la deriva. Una historia increíble. Será leyenda, será verdad. Lo que está claro es que las leyendas salen de algún sitio, salen de algún momento, salen de alguna cosa que ha pasado. Aunque después se magnifiquen, se añadan cosas, se quiten cosas, se hagan más bonitas. Es verdad que algo ocurrió en esas costas de Japón. Yo estoy seguro que esos pescadores vieron esta extraña nave, porque hay que recordar que cuando describieron esa nave, los elementos de los que he hablado ahora al final, que contenía esa nave, no eran comunes en el Japón de 1803. En el Japón de pueblos pequeñitos, de gente que apenas conocía a sus vecinos, y describieron perfectamente lo que pudiera ser un ovni de los que estamos acostumbrados hoy en día. Esa chica volvió al mar. Quién sabe si murió, quién sabe si volvió volando a su planeta o se adentró en el mar. Lo que está claro es que es una leyenda espectacular que no conocía. A lo mejor vosotros sí la conocíais o la habéis oído, la habéis escuchado, la habéis visto. Buscar las fotografías de los escritos, son espectaculares, muy descriptivas. Y quién sabe si las leyendas son realidad, o a veces lo que parece realidad son simples leyendas. Gracias a todos y hasta la próxima.